Pelagio Luna era su vicepresidente. De esa primera presidencia, nosotros con este cuadrito que está acá, explicamos muy bien el concepto fundamental de armonía de clases. ¿Qué significaba el concepto de armonía de clases? Significaba que durante el gobierno de Irigoyen tuvo que hacerse cargo de dos grupos, las clases medias y los grupos terratenientes. Y esa balanza que está tratando de equilibrarse significa que Irigoyen necesitaba atender a los dos costados. No me voy a detener en esto porque eso es la clase pasada. También vimos cómo influyó la Primera Guerra Mundial dentro del gobierno de Irigoyen. O sea, Irigoyen tuvo que afrontar las consecuencias de una guerra que no va a ser la situación de Alvear. Alvear, esperen que tengo que volver, ahí viene Violet. Las personas que entran dan el presente en el chat y escuchan la clase tomando notas. Se está grabando, me dijeron la clase. La está grabando Morena. Bueno, habíamos quedado acá diciendo que Irigoyen tuvo que enfrentar una guerra, estamos repasando todo, y al comienzo esa guerra tuvo consecuencias como por ejemplo inflación, como por ejemplo pérdidas de empleo, pero Irigoyen supo de qué manera mantener sobre todo a los sectores medios y el consumo. ¿Se acuerdan? El sistema de patronazgo estatal, que le daba puestos públicos para que pudieran tener este dinero y de esa manera consumir. Todo esto es el repaso de la clase anterior. Comienza la clase nueva ahora. Vamos a ver la presidencia de Marcelo T. Siempre se le dice Marcelo T. de Alvear. Bueno, es Marcelo Torcuato. Vamos a ponerle el nombre. Y el vicepresidente que va a tener Marcelo Torcuato de Alvear, miren cómo se llama. Hay que ponerlo porque nunca en la vida escuchamos este nombre. Elpidio González. ¿Pero por qué lo puse yo? Porque este hombre que está acá es un hombre irigoyenista. Y es importantísimo entender esto porque durante la presidencia de Alvear, mírenme bien, el radicalismo se va a dividir en dos. Por un lado, los alvearistas, por otro lado, los irigoyenistas. Siempre los grandes partidos están divididos, pasa actualmente con el peronismo, con el radicalismo, me animaría a decir que hasta con el PRO hoy en día. Entonces, este vicepresidente va a tener mucho peso en el gobierno de Alvear porque es del otro bando. Alvear va a gobernar sus 6 años, del 22 hasta el 28, pero vamos a ir viendo cuál es el contexto que le tocó, así como vimos a Irigoyen, a Alvear. De acá solamente les pido que anoten lo siguiente, nadie les dice que hagan todo esto tal cual. Mientras gobierna Alvear, ¿qué está pasando en el mundo? Miren qué comparación. En Europa, en Italia, Mussolini ya está en Italia, ya está marchando sobre Roma. Es decir, que mientras Alvear gobierna acá, todos los totalitarismos se van gestando. Mussolini está en Italia, ya apareció la figura de Hitler en Alemania, si bien todavía no llegó al poder. Como nosotros vamos a ver no solamente hoy a Alvear, sino también a Irigoyen, el segundo gobierno de Irigoyen, fíjense qué característica tiene el segundo de Irigoyen. No termina su mandato. Empieza en el 28 y termina en el 30. Y fíjense estos dos símbolos que sí, los pueden dibujar rápido. Uno tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. Irigoyen, y tiene mucho que ver con la caída de él también, la crisis de Wall Street, la crisis del 30, por eso está el rayo. Pero debajo también hay una bomba. La bomba simboliza el primer golpe de Estado de nuestra historia, en el año 1930. Esto siempre es importante para entender una época. Alvear prácticamente va a gobernar con un mundo que está
bárbaro, digamos, no tiene tanto problema, excepto lo que se viene acá en Italia. Lo que pasa es que cuando Mussolini sube en Italia, todo el mundo lo quería. Ese es otro tema que vamos a ver cuando terminemos radicalismo, nos vamos a ir a Europa otra vez. Sin embargo, cuando le toca gobernar Irigoyen por segunda vez, las cosas se ponen más difíciles, tanto aquí como en el exterior. Díganme si puedo avanzar. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Sí. Sí. Vamos con Alvear. Con Alvear, ¿yo qué hice? Utilicé el mismo esquema que vengo usando de la balanza, porque me parece que es bastante representativo para que ustedes se den cuenta a quién le da más importancia a cada gobierno. Esta balanza se hace en un periquete, enseguida la pueden dibujar. El gobierno de Alvear le dio más importancia a la élite, es decir, a las clases conservadoras. ¿Por qué? Porque el propio Marcelo T. de Alvear venía de esa familia. Ustedes imaginen que el apellido Alvear es uno de los apellidos de más prosapia, de más, ¿cómo decir?, de más antigüedad en nuestra sociedad, clase alta, recontra alta. El bisabuelo de él, el abuelo de él, había estado en la época de la independencia. El tío de Alvear había sido intendente de Buenos Aires. El tío de Alvear fundó y creó el cementerio de la Recoleta. O sea, estamos hablando de una familia netamente tradicional. Ahora voy a decir algo importante. Si algo distingue a Alvear de Irigoyen, es precisamente esta prosapia. Alvear viene de una cuna de élite conservadora. Irigoyen, si bien tiene campos, no tiene esa historia detrás. La balanza dice claramente cuál es el sector que más privilegió Alvear. ¿Qué pasó con los sectores medios? Quedaron relegados. Y quedaron relegados porque una de las políticas que va a tener Marcelo T. de Alvear, ahora vamos a ver, es terminar con el patronazgo estatal. No más puestos públicos a la clase media. No quiere verse Alvear como un presidente que da estas dádivas, como daba Irigoyen. Antes de ver un poquito más esto, me voy a detener en este punto. YPF, tienen que poner este símbolo. Con que hagan este símbolo ya se acuerdan de lo que pasó. ¿Por qué pongo a YPF? Bueno, ustedes saben que YPF significa yacimientos petrolíferos fiscales. Esta sigla la tenemos hasta el día de hoy. ¿Dónde lo vemos? Les hago una pregunta. ¿Dónde ven ustedes esta sigla YPF? En las estaciones de servicio. Exactamente. ¿Por qué? Porque YPF significa que el petróleo y todo lo que te está por debajo de la tierra, pero específicamente el petróleo, como ven acá, pertenece a nuestro Estado. Y esto se hizo en la época de Irigoyen. Repito, YPF se crea al final del primer gobierno de Irigoyen. Yacimientos del Estado. Muy importante tener la soberanía de la energía. Ahora, ¿por qué lo pongo con Alvear? Porque Alvear continúa la explotación de petróleo y nombra al general Mosconi, muy conocido este nombre, como el director de la destilería petrolífera de YPF. Muy importante el tema de yacimientos petrolíferos fiscales. ¿Por qué? Porque a partir de los gobiernos radicales comienza a tener la importancia YPF. Y comienza a haber toda una cuestión en torno a si le corresponde al Estado quedarse con todo el monopolio de el petróleo o si tiene que compartirlo con otros capitales. Esta es de todas las diapositivas, iba a decir, de todas las, no me sale la palabra, filminas, bueno, del PowerPoint la más importante. ¿Cómo se manejó Alvear? Ya en la hojita pueden poner el símbolo que es así, que es distinto, totalmente
desigual a Irigoyen, es lo opuesto. Si Irigoyen usaba las intervenciones federales para sacar a todos los que no eran radicales y poner a un radical, Alvear no usó intervenciones federales. ¿Qué significa la intervención federal? Cuando vos te metés en una provincia, sacás al que está ahí como gobernador y pones a alguien de tu partido. No hizo intervenciones federales Alvear. Fundamental, esto lo tienen que poner on the danger. Si Irigoyen utilizaban los puestos públicos para dar y granjearse con las clases medias, digamos, tenerlas atadas con los puestos a cambio de un voto, Alvear termina con el patronazgo estatal. No quiere saber nada Alvear con darle a los sectores medios puestos públicos. Conmigo se terminó, dice Alvear. En el año 23, importante escribir esto, comienza Alvear a estimular a la industria interna. Ojo con este tema, porque muchos piensan que todo el proceso de industrialización comenzó con el peronismo. El peronismo lo acentuó, pero hubo un comienzo de todo el proceso de industria con esta ley de aforos. ¿Qué significa la palabra aforo? Significa impuesto. Es una ley que hace aumentar los impuestos para algunos productos que vienen de afuera. Esto lo hemos visto en otro momento, en tercer año. Si nosotros ponemos precios altos a lo que viene afuera, ¿qué significa? Significa que todo lo que está acá, la industria va a florecer porque no compite. Y si compite, lo de adentro sale más barato. Precisamente la ley de aforos le sirvió a Alvear ¿para qué? Para que promocionara algunas industrias alimenticias. Profe, ¿podría repetir lo de el exterior e interior sobre los precios? Sí, la ley de aforos. La ley de aforos es como poner impuestos a algunos productos que vienen del exterior. Voy a dar un ejemplo actual. Si yo pongo un impuesto muy alto a los zapatos que vienen de Brasil y les digo, bueno, ustedes pueden entrar, a ver, yo importo zapatos de Brasil, pero le voy a poner un impuesto. Cuando pasan por la aduana, si cada zapatito sale 100, les pongo un impuesto para que adentro del mercado interno salgan 200. Mientras tanto, tengo otros zapatitos argentinos que salen 100. Yo los dejo competir, pero la gente, ¿qué va a hacer? Va a tratar de comprar la industria nacional, ¿por qué? Porque está más barata. Los dejo competir, pero tengo que lograr que se note bien la diferencia para favorecer a la industria nacional. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien, perfecto. Entonces tenemos un Alvear totalmente distinto a Irigoyen. Y esto se va a ver en el año 24. En el año 1924 tienen que hacer esto. Se separa la Unión Cívica Radical. Se divide en dos bandos. Esta pantalla, esto se llama pantalla, es como si fuera un abanico, pero es una pantalla de la época. Esta pantalla que está mostrando que están peleados. Vamos a definir quiénes eran unos y quiénes eran otros. Los personalistas son los que siguen a Irigoyen. ¿Qué significa personalistas? Siguen la persona de Irigoyen porque Irigoyen era muy individualista, la manera de hacer política, la manera de relacionarse con los sectores medios. Esa manera, ¿se acuerdan que yo les conté que no salía en público, que lo llamaban peludo, en referencia a ese animalito que iba por debajo de la tierra, que era muy especial? Esto lo dice todo David Rock, que es un texto que tienen que leerlo. Por el otro lado, y por contraposición, los antipersonalistas. ¿Quiénes son? Los alvearistas, que no quieren tener contacto con esa manera de hacer política de Irigoyen. Esta división de los radicales se va a mantener hasta las próximas elecciones. Diapositiva muy importante. En esta lo que tienen que hacer es un triángulo. Mírenme, un triángulo.
Y tienen que poner Argentina, Estados Unidos, Inglaterra. Repito, hay que hacer un triángulo. Y tienen que poner Argentina, Estados Unidos e Inglaterra. Mientras van haciendo el triángulo, les comento que esta es otra novedad del gobierno de Irigoyen. Comienzan a entrar a nuestro país todas las importaciones y las industrias norteamericanas. Este factor no lo teníamos durante el siglo XIX. Siempre Argentina estuvo en comunicación, ¿se acuerdan? Lo vimos visto el año pasado con Inglaterra. Era la gran compradora de nuestros productos. Acá lo pueden anotar. Inglaterra nos vende sus productos industriales y nosotros que le vendíamos las materias primas. Esto se llamó modelo agroexportador. Ya lo vimos también este año. Bueno, a partir de 1920 se inicia un comercio triangular, porque Argentina no solamente tiene como comprador a Inglaterra, ahora ¿quién aparece? Estados Unidos. ¿Por qué aparece Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el gran triunfador de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos sale robustecido de la Primera Guerra Mundial. Yo me animaría a decir que a partir de la Primera Guerra Mundial el dólar ya va a ser la moneda del mundo, como lo sigue siendo hasta hoy. Antes del dólar era la libra esterlina, pero después de la Primera Guerra el dólar. Esta diapositiva sirve para decir que comenzamos a tener relaciones con Estados Unidos. ¿Y qué cosas llegaban de Estados Unidos? Bueno, les puse algunas industrias que llegan hasta el día de hoy. Por ejemplo, en ese momento comenzó a llegar acá los yanquis le dicen Colgate, pero nosotros le decimos Colgate. La parte esperen que tengo que dejar entrar a alguien. Ahí entra Donato. Los que entran tienen que dejar, por favor, el apellido en el chat. Fíjense las industrias que entraron en ese momento. La General Motors, la Ford, Goodyear, Palmolive, Toddy es como decir un Nesquik. Bueno, todas estas industrias norteamericanas se asentaron acá, sobre todo en Buenos Aires. Pero también llegaron otras. Fíjense qué interesante quién llegó. Bayer, hasta el día de hoy está. Pirelli, la de las gomas de los autos también. Nestlé. Fíjense que ya comienzan las empresas a dejar, las casas matrices a dejar en todos estos lugares subsidiarias, se llama así. Son todas subsidiarias. La palabra subsidiaria, la deben haber visto en economía quizás, tiene que ver con la empresa matriz está en Europa y deja subsidiarias en diferentes lugares, como hoy sería, por ejemplo, qué sé yo, McDonald's, Burger King, etc. Estamos hablando del comercio triangular. Para los que recién se acoplan, es una de las características del gobierno de Alvear. Aparece Estados Unidos en escena. Sin embargo, los ingleses no lo ven con buena cara esto, porque también los norteamericanos compiten en la industria frigorífica con los ingleses. La fábrica, por ejemplo, Swift, que sigue estando también hoy, es de esta época y llega con los norteamericanos en esta época. Los ingleses van a seguir dominando los ferrocarriles. Lo único que yo puse acá importante que deben tener es que también aparece frente a todo esto, y porque dijimos que Alvear favorece a la industria nacional, un frigorífico netamente argentino. Un frigorífico que después se va a llamar Lisandro de la Torre con los años posteriores. Entonces, hacemos un raconto de lo que vimos. Importante el comercio triangular. También vimos que el radicalismo se divide en la época de Alvear. Y la última novedad va a ser esta. ¿Qué significa esto que está acá? Bueno, en la época de Alvear, no sé si alguien quería hacerme una pregunta. Fíjate acá, Morena, producción, nosotros no tenemos, Morena, te lo voy a decir para que te quede claro, siempre hicimos lo mismo, hasta el día de hoy. Lo único que hacemos es dar materia prima. Lo que hacemos es cambiar el rubro.
Hoy, ¿qué es? Soja, pero no hay otra cosa que podamos dar. Olvídate, siempre es lo mismo, y ellos nos meten todas sus industrias y máquinas. Último tema de Alvear. Hubo durante el gobierno de Alvear un conflicto muy grande en el campo entre criadores e invernadores. Yo no sé si alguno de ustedes saben cuál es la diferencia entre un criador de un animal y un invernador. Si alguien lo sabe y lo quiere decir, esto que ustedes ven acá es cómo se procede el mundo de la carne hasta que llega a Coto y la vemos para comprar. Si ustedes se fijaron bien en Coto o en algún lugar, bueno, la mayoría de nosotros cada vez comemos menos carne, ¿no? Pero en Coto, cuando uno va, tiene dos sectores de carne. Uno dice carne de ternera y en el otro dice carne de novillo. Bueno, esta es la diferencia entre los criadores y los invernadores. Se la paso a decir rápido. Los criadores crían al animalito, ternera, hasta los 2 años y después se lo tienen que dar a quienes, a los invernadores para que lo engorden. ¿Cuál es el conflicto que hubo en esta época? Los criadores pedían ser más considerados, ¿por qué? Porque los precios en que ellos vendían el ganado eran mucho más bajos que los que después le ponían los invernadores que los revendían 3, 4 veces más. ¿Quiénes salen ganando entre los dos? Estos. Porque por lo general estos son los grandes terratenientes de nuestro país que siempre tienen conexiones con los frigoríficos. Imagínense que el invernador engorda el ganado, lo faena, lo mata y después lo mantiene en el frigorífico. O sea que lo puede vender cuando se le cante. En cambio, el criador se tiene que deshacer rápido de ese animal. Un conflicto que ustedes lo van a leer con la bibliografía que les dejé, que esta vez es de manual, así que es más fácil de leer. Por último, durante la época de Alvear aparecieron dos culturas muy definidas. Por un lado, esta cultura de élite, esta que ven acá es la esposa de él. La voy a enfocar un poquito más. La esposa de Alvear era cantante de ópera, era cantante de soprano, cantante de ópera. Fue un momento donde se lo veía mucho Alvear en el Colón, ¿sí? En el Teatro Colón. Y ven, yo acá les puse el Teatro Colón, esta cultura de élite. Por primera vez llega la casa Harrod a la Argentina, era una casa inglesa, que eligió de toda América Latina a Argentina para establecerse. Entonces es como que por un lado está la cultura de élite y por otro lado la cultura popular. El primer colectivo, el barrio de La Boca, podría haber puesto el barrio mío también, Montserrat, San Telmo, una radio, aparece por primera vez la radio, que conecta y masifica a todos. Esto también lo van a tener que leer y es muy característico de los típicos años 20. Acuérdense que los años 20 en Estados Unidos y en Europa es la época de, no sé si tienen esa imagen de las mujeres todas bailando con las polleritas, es la imagen de gran progreso, de gran consumo y de generación de estas dos culturas. Bien, Alvear termina su presidencia, esta es una caricatura, y acá está Irigoyen desesperado por ganar. Ya estaba el partido dividido, Irigoyen va a ganar la presidencia, y acá lo tenemos, y esto ya estoy terminando, la segunda presidencia de Irigoyen, este es el vicepresidente, ya vemos a un Irigoyen más cansado, más viejo, y nosotros sabemos que no va a terminar su periodo, porque va a venir el primer golpe de Estado. De la presidencia de Irigoyen, miren esta vez, solitos ustedes sacan la deducción hacia dónde fue el apoyo mayoritario de Irigoyen. Otra vez, miren quiénes se agregan acá, los sectores medios y obreros. Precisamente de este lugar va a surgir la resistencia. Va a perder primero el apoyo de los terratenientes y de los sectores conservadores Irigoyen. Nunca va a tener Irigoyen mayoría en el Congreso. Todas las leyes que él presente, la Cámara de Senadores se las va a rechazar. Entre ellas, la del petróleo.
Cuando Irigoyen sube en la segunda presidencia, Mosconi sigue siendo el director de YPF, pero Irigoyen quiere que sea todo del Estado, que no participe el capital privado. Los conservadores en el Senado rechazan la propuesta. Quieren que vengan a explotar capitales como por ejemplo la Shell norteamericana. Es un tema importante que va también a llevar a la caída del gobierno de Irigoyen. Por último, esta es la última diapositiva, ¿por qué cae Irigoyen? Son varios los factores. Con la crisis de 1929 y 30 no puede seguir dando puestos públicos, no hay plata. Todo el mundo está en la ruina. Ahí surgen los tangos, esta es la época en que surge el tango. Surge el tango cambalache, que muchos de ustedes lo recordarán. Cambalache significa como una cosa que no es ni una cosa ni la otra, es un cambalache. Bueno, la letra del tango cambalache habla de esto, de la crisis. Caen las exportaciones, o sea, no entra plata. Por lo tanto, quiebran un montón de Profe, empresas. Sí. una pregunta, ¿entra la crisis al mismo tiempo? Porque yo había leído, porque Sí. me entró la curiosidad, y es ¿Sí? que Argentina en un momento tuvo tanta plata que hacía edificios para después derrumbarlos. ¿Puede ser que esto pasó después de eso? Las crisis duró, efectivamente, las crisis duran hasta el año 32, 33 y después repunta. Es lo que vamos a ver, lo que vos decís con lo que se llamó la década infame. Sí, Ok. es la época conservadora. Caen las exportaciones, quiebran las empresas, todo esto es un círculo, desocupación, disminución de salario. A ver, chicos, fíjense, va perdiendo todos los sectores sociales. Aquí perdió las clases medias, aquí perdió a todos los terratenientes, pero también pierde a los obreros. Se le oponen las oligarquías, como dijimos, y esto me quiero detener. Hay muchas versiones que hablan de que Irigoyen ya estaba como gaga. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos que dicen que Irigoyen no estaba bien de salud, mentalmente, que había un diario que se le hacía específicamente para él, para decirle que todo andaba bien. Ese diario se llamaba La Época, es como que en el diario le mentían para decirle que andaba bien. Cuando todo esto no funciona, siempre están los militares, y acá estaban muy atentos, para decir, nosotros venimos a representar, miren acá, la dislexia me jugó una mala pasada y puse, es Uriburu. Siempre tengo estos problemas, Uriburu. Primer golpe de Estado. El golpe de Estado es cuando los militares se posicionan en la sociedad diciendo, nosotros somos representantes de una mayoría que no quiere más a este gobierno. Y eso es lo que nunca debió haber pasado, cuando los militares se ponen en la piel de un civil y hacen política. Los militares no tienen que hacer política, los militares tienen que estar para defender la patria. Punto. Cuando se meten en política sucede esto. Esta imagen que tienen acá es la imagen muy conocida, este es Uriburu. Esta es una imagen muy conocida en donde es el primer día que asume el poder. Esta última diapositiva, ustedes me dirán si se escuchó o no, quería yo ponerles la marchita radical, como en su momento escucharemos la peronista, para poder ser equitativos. Solamente les voy a poner la primera parte, díganme si se escuchó o no, porque quiero que ustedes lean cómo en la marcha dejan sentado que el partido está dividido, cómo dejan sentado que prefieren los radicales antes que pactar con el enemigo es el conservadorismo, prefieren que se rompa el partido, pero que no se doble, que no pacte con valores que no son por los cuales nació el radicalismo, que es por la honradez en contra del fraude, que si vuelve a aparecer Irigoyen en esta época y lo ve aliado, por ejemplo, al PRO, se pega un tiro, doblemente se pega un tiro, porque es todo lo contrario a por qué nacieron los radicales. Voy a poner en voz alta y con eso vamos a cerrar la clase. Díganme si se escucha. Viva Hipólito Yrigoyen, y el partido
Yo les puse un pedacito nada más, primero porque es una canción que muchos la habrán vitoreado en una cancha de fútbol, díganme si miento, es una canción muy conocida, lo mismo que la marchita peronista. Esta canción originalmente iba dedicada a Rosas, esto va para los que me tuvieron el año pasado. Esta era la marcha del Partido Federal, y la letra original decía: viva Juan Manuel de Rosas y el Partido Federal. Los radicales la toman, le cambian la música y la transforman en la marchita. Esperen que ahora les comparto entre todos. Bueno, larguita la clase de hoy, pero era necesario para poder terminar. Con esta clase de hoy terminamos el radicalismo. A la edad de ustedes, exactamente cuando yo tenía 15 años, yo decidí seguir historia. Me decidí por una materia y por una carrera. A la edad de ustedes yo me había afiliado a la Unión Cívica Radical. Por eso cantaba recién, yo me la sé de memoria esta canción. De la misma manera que me afilié, después cuando entré a la facultad me desafilié, cuando no compartí algunas cosas que hizo Alfonsín. Pero yo les quería decir, en la época que ustedes, justo a los 15 años, trabajaba en el comité, hacía toda una vida política que me interesaba, era el comienzo de la democracia, en el año 83, soy muy vieja, y bueno, esa es una época que me acuerdo muy bien y estaba orgullosa de haber apoyado en su momento a Alfonsín. Después, unas cosas que no compartí y me desafilié. Pero bueno, quería compartir también con ustedes la marchita. Morena, si querés parar la grabación, me da un poquito de vergüenza todo lo que pasó.